Quien se atreve a descender a sus propias tinieblas descubre que allí también habita la luz. Carl Jung. No estás preparado para lo que estás a punto de oír, y sin embargo, una parte de ti sabe que necesitas escuchar. Es como si una puerta se hubiera dejado entreabierta dentro de tu mente, y solo se necesita un respiro para que se abra de golpe. Lo que se revela tras ella no es solo conocimiento, es revelación. Es lo que separa la vida antes de la vida después. Carl Jung dijo que nada es más aterrador que mirar dentro de nosotros mismos, porque allí encontramos no solo luz y consuelo, sino también abismos que no nos atrevemos a nombrar. Sin embargo, si cerramos los ojos a estos abismos, no desaparecen. Permanecen ahí, creciendo silenciosamente, moldeando nuestras acciones, nuestras decisiones e incluso nuestras derrotas. La verdad es que vivimos rodeados de máscaras. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, interpretamos roles, personajes que nos han sido transmitidos por la familia, la sociedad y la cultura. Es como si nos hubieran convocado a actuar en un teatro cuyas reglas desconocemos, pero cuya obra se escribió mucho antes de que naciéramos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué actúas como lo haces? ¿Por qué repites patrones que juraste abandonar? ¿Por qué dices tan a menudo que sí cuando quieres gritar que no? Jung llamó a esta cara pública la personalidad. Es la imagen que proyectamos para ser aceptados, para parecer confiables, respetables y equilibrados. Pero la personalidad es solo la superficie, y cuanto más nos identificamos con ella, más olvidamos lo que se esconde debajo. Y debajo, inevitablemente, está la sombra. La sombra es el depósito de todo lo que has negado, deseos prohibidos, debilidades ocultas, ira reprimida, palabras nunca dichas. Cada vez que finges no sentir, cada vez que reprimes un impulso, cada vez que tragas saliva, alimentas la sombra. Crece como un animal hambriento en las cavernas de la psique, esperando su momento para manifestarse. Y cuando lo hace, rara vez pide permiso. Se impone en arrebatos de ira, en compulsiones, en miedos inexplicables, en decisiones que luego juras no saber por qué tomaste. La sombra es la compañera invisible en cada paso que damos, y hasta que la reconocemos, somos meros títeres de fuerzas que fingimos inexistentes. La sociedad nos ha entrenado para temer a la sombra. Nos han enseñado que admitir nuestro lado oscuro es señal de debilidad, de pecado, de peligro. Pero Jung insistió, la sombra no es solo oscuridad, también resguarda nuestra vitalidad, nuestra creatividad, nuestro coraje. Es como si parte de lo que podría hacernos completos hubiera estado encerrado en un sótano. Imagina vivir en una casa bien iluminada, pero con una puerta cerrada donde sabes que algo se esconde. Evitas mirar, evitas tocar, pero sientes los ruidos que vienen de allí. Esto es lo que nos pasa. Vivimos en habitaciones bien decoradas, sonreímos a los demás, mientras el sótano de nuestra alma tiembla. Y cuanto más negamos la sombra, más encuentra formas de infiltrarse. Quizás en sueños perturbadores, quizás en lapsus de comportamiento, quizás en las personas de las que más nos quejamos, porque lo que más odiamos en los demás es casi siempre un reflejo de lo que negamos en nosotros mismos. ¿Has notado cómo todo lo reprimido cobra fuerza? El secreto que intentas ocultar se vuelve cada vez más pesado. La emoción que reprimes se multiplica. La sombra es esta acumulación, esta corriente subyacente que corre mientras finges que todo está bajo control. Pero no es así. La vida que vives puede ser una actuación cuidadosamente construida, pero tu inconsciente conoce la verdad. Sabe dónde te mientes, dónde finges, dónde traicionas tu propia esencia. Y tarde o temprano, pasa factura. Por eso tanta gente vive en crisis aparentemente inexplicables. Por eso se ahogan en adicciones, sabotean relaciones y repiten errores. No es mala suerte, no es el destino. Es la sombra, clamando por atención. Jung dijo que no hay individuación sin confrontar la sombra. El proceso de individuación, convertirse en quien realmente eres, requiere que mires este lado oculto, que lo nombres, que aceptes su existencia. ¿Pero quién está dispuesto a hacer esto? ¿Quién se arriesga a descender al sótano sin garantías? Tú. ¿Estás listo para mirar a los ojos aquello que pasaste tu vida tratando de olvidar? Piensa, ¿cuántas veces has sonreído en reuniones, mientras por dentro sentías rabia? ¿Cuántas veces has permanecido en silencio para mantener la paz, mientras tu alma gritaba por justicia? ¿Cuántas veces has dicho que estabas bien, cuando en realidad estabas al borde del colapso? Todo esto va a la sombra. Está ahí, paciente, esperando. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Y si precisamente lo que más temes de ti mismo es la clave de tu fuerza? ¿Y si lo que llamas debilidad es la puerta de entrada a tu verdadero poder? Recuerda, la sombra no es solo lo que desprecias, sino también lo que no te has atrevido a experimentar. Podría ser el talento que no has explorado por miedo al fracaso.
Podría ser la valentía que nunca has puesto a prueba por miedo a equivocarte. Podría ser la intensidad que siempre has evitado para no asustar a los demás. La sombra también es el oro enterrado en la tierra oscura. La psicología analítica no invita a la complacencia. No se trata de justificar comportamientos dañinos diciendo es mi sombra. Se trata de asumir la responsabilidad. Cuando reconoces la sombra, deja de controlarte a tus espaldas. Cuando la nombras, pierde parte de su poder destructivo y puede integrarse creativamente. Así surgen verdaderos líderes, artistas auténticos, personas que transforman el dolor en acción, la ira en una lucha justa, el miedo en prudencia. Integrar la sombra es domar al dragón sin quitarle su fuego. Pero seamos claros, este es un camino peligroso. Cualquiera que entre en contacto con la sombra siente miedo. No es un ejercicio intelectual frío, es visceral. Puedes descubrir que en tu interior reside un deseo de poder que siempre has negado. Puedes encontrar envidia, arrogancia, crueldad. Puedes darte cuenta de que, en determinadas circunstancias, serías capaz de cosas que creías inconcebibles. Y aquí es donde muchos se echan atrás. Pero Jung nos recordó que el mayor peligro es no ver la sombra, es no verla nunca. Quien ignora su sombra cree que solo es bondad y luz, pero su bondad se convierte en ingenuidad, su luz en ceguera, y los demás la manipulan fácilmente. Quien se enfrenta a su sombra descubre límites, aprende a decir no y reconoce su vulnerabilidad sin avergonzarse de ella. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas de las personas que realmente admiras han pasado por esta lucha? Piensa en figuras que inspiran respeto no por ser perfectas, sino por ser auténticas. Conocen sus límites, no los ocultan, pero tampoco se dejan definir por ellos. Esto es integración de la sombra en acción. Es poder sin máscara. Es presencia auténtica. El mundo no quiere que sepas esto. Prefiere que creas que ser bueno significa ser dócil, que ser respetado significa no molestar nunca, que ser amado significa ceder siempre. Pero esto es mentira. La bondad sin fuerza es debilidad. El respeto sin autenticidad es ilusión. El amor sin verdad es dependencia. La sombra exige que deshagas estas ilusiones y encuentres tu plenitud. Y aquí surge otra pregunta. Si todos tenemos una sombra, ¿por qué tantos permanecen ciegos a ella? Porque la sombra no es solo individual, es colectiva. Jung habló del inconsciente colectivo, el depósito de imágenes y experiencias heredadas de toda la humanidad. Los mismos símbolos que aparecen en los mitos antiguos emergen en nuestros sueños. El héroe, el villano, la madre, el sabio, el embaucador. Todos estos arquetipos son formas que nos habitan y emergen en nuestra psique sin que nos demos cuenta. La sombra colectiva se forma por las represiones de toda una sociedad, no solo de un individuo. Y cuando la sombra colectiva explota, vemos guerras, persecución, fanatismo. El mal que nos negamos a admitir ante nosotros mismos se proyecta sobre los demás, que llegan a ser vistos como enemigos a ser destruidos. Piensa en cuántos grupos han sido perseguidos a lo largo de la historia por representar lo que una cultura se negó a reconocer en sí misma. La sombra se proyecta y el otro se convierte en chivo expiatorio. Esto sucede a gran escala, pero también en la vida cotidiana. El compañero de trabajo que desprecias puede encarnar algo en ti que no puedes aceptar. La pareja que más te irrita puede ser un reflejo de tus propios miedos. La sombra no solo vive dentro de ti, sino que se refleja en cada relación que tienes. Ahora, responde con sinceridad. ¿Cuántas veces has condenado en los demás lo que en secreto temías de ti mismo? ¿Cuántas veces has criticado sin darte cuenta de que hablabas de ti mismo? ¿Cuántas veces has señalado con el dedo para ocultar tu propia herida? Así funciona la sombra. Nos hace creer que el problema está ahí fuera, cuando en realidad late en nuestro interior. Jung decía que la verdadera valentía no reside en enfrentarse al mundo exterior, sino en cruzar las puertas interiores. Puedes alcanzar títulos, acumular riqueza, obtener reconocimiento, pero si no enfrentas tu sombra, permanecerás atado. Porque todo lo que no está integrado regresa como destino. Un matrimonio que fracasa, una carrera que se derrumba, una salud que se deteriora. Todo puede ser expresión simbólica de un inconsciente que exige atención. La vida habla en síntomas, en crisis, en accidentes. Si no escuchas los susurros de la sombra, oirás sus gritos. ¿Pero por qué emprender este viaje ahora? Porque ignorarlo ya no es posible. Mira a tu alrededor. Vivimos en tiempos en los que las máscaras se caen fácilmente, en los que las ilusiones se desmoronan, en los que las verdades incómodas llaman a la puerta. Si no tienes el coraje de enfrentarte a tu sombra, serás absorbido por la sombra colectiva. Pero si te atreves a sumergirte, encontrarás no solo tus demonios, sino también tus dones. Imagínate frente a un espejo, no el del baño, sino un espejo profundo y arquetípico que revela no solo tu apariencia, sino también tu interior.
¿Te atreverías a mirarte? ¿Soportarías ver lo que revela este espejo? Y, lo más importante, ¿qué harías con este conocimiento? Porque la sombra no solo exige reconocimiento, exige acción. Integrar la sombra es transformar el dolor en conciencia, el impulso en energía creativa, el miedo en fuerza protectora. Quizás te preguntes, ¿y si no puedo? Esta es la pregunta que se hace todo aquel que se acerca a la frontera. Y John respondería, no necesitas destruir tu sombra, no necesitas vencerla, necesitas dialogar con ella. Necesitas aprender a vivir con ella, a reconocer cuando habla, a darle un espacio simbólico para que no se imponga de forma destructiva. Esto es lo que hacían los rituales antiguos. Moldeaban la sombra, la escenificaban, le daban voz. Nuestra sociedad ha perdido estos rituales, y así la sombra encuentra otras salidas. Pero puedes crear tus propios rituales de conciencia. Puedes escribir, puedes soñar, puedes hablar. Lo importante es que no se le niegue. Y si aceptas esta invitación, si te atreves a explorar las profundidades de tu psique, descubrirás algo sorprendente. Descubrirás que la sombra no es solo oscuridad, sino también la matriz de la luz. Porque es allí donde se almacenan las semillas de lo que aún puedes llegar a ser. Es allí donde reside la energía que puede transformar tu vida. Es allí donde reside el poder que no es falso, que no depende de la aprobación externa, sino que nace desde dentro. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a abrir esta puerta? Porque el siguiente paso es inevitable. Una vez que reconoces la sombra, empiezas a darte cuenta de que no actúas solo. Hay fuerzas en tu interior más antiguas que tu historia personal. Hay imágenes que pertenecen no solo a tu vida, sino a la vida de toda la humanidad. Son los arquetipos. Moldean nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras narrativas. Y cuando despiertan, conmueven a multitudes. ¿Estás listo para comprender por qué la razón nunca triunfa sobre la emoción? ¿Estás listo para explorar el inconsciente colectivo y los arquetipos que nos han guiado desde tiempos inmemoriales? Entonces prepárate, porque la puerta que ahora se abre no solo conduce a tu sótano personal, sino al templo ancestral de toda la humanidad. ¿Has notado alguna vez cómo la mayoría de las decisiones que has tomado en la vida no surgieron de cálculos racionales, sino de un impulso interior, a menudo sin explicación? Piensa en las veces que elegiste una relación, un trabajo o una mudanza. Quizás hiciste listas de pros y contras. Tal vez hablaste con amigos, pero al final, lo que importaba no era el argumento lógico, sino una sensación, una fuerza invisible que te empujaba en cierta dirección. Esta fuerza es el inconsciente, y Jung sabía que mueve a los seres humanos mucho más allá de lo que su razón les permite. No somos máquinas de razonar. Somos seres impregnados de símbolos, imágenes y emociones que no solo nos pertenecen a nosotros, sino a toda la humanidad. Jung llamó a este territorio el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo no es solo una teoría distante. Se manifiesta a diario en forma de sueños, impulsos y miedos que parecen no tener un origen claro. Cuando sueñas con caer, no solo está en juego tu historia personal, es un antiguo símbolo de pérdida de control, vivido por incontables generaciones. Cuando sueñas con estar desnudo en público, no es solo tu vergüenza individual, es el arquetipo de exposición y vulnerabilidad que ha atormentado a la humanidad desde el principio de los tiempos. El inconsciente colectivo es la biblioteca invisible de la que todos los seres humanos extraemos, incluso sin darnos cuenta. Y por eso aparecen símbolos universales en culturas separadas por océanos y siglos: la madre que nutre, el héroe que se enfrenta a monstruos, el anciano sabio que aconseja, el embaucador que engaña. No nos limitamos a copiarnos unos a otros, nos impulsan imágenes eternas que viven en nuestro interior. Observa cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana. Conoces a alguien nuevo y, sin explicación, sientes una confianza inmediata, como si ya lo conocieras. Lo que ocurre no es magia, es un encuentro con un arquetipo proyectado. Quizás esa persona despierte en ti la imagen de una cuidadora, una madre, una protectora. De igual manera, hay personas que despiertan desconfianza inmediata, aunque nunca te hayan hecho nada. Esto también es proyección. Ves en ellas una figura arquetípica que vive dentro de ti, quizás la del enemigo, quizás la del traidor. ¿Cuántos conflictos se podrían evitar si nos diésemos cuenta de que mucho de lo que juzgamos en los demás es un reflejo de lo que cargamos inconscientemente? Jung dijo que los seres humanos se rigen no solo por sus propias experiencias, sino también por lo que la humanidad en su conjunto ha experimentado. Es por eso que reaccionamos tan intensamente a los símbolos, rituales e historias. No es de extrañar que las religiones, los mitos e incluso la publicidad funcionen tan bien. Hablan directamente al inconsciente colectivo. Un político que se presenta como un salvador no necesita ser coherente, solo necesita encarnar el arquetipo del héroe. Una marca de ropa no vende telas,
den de pertenencia, invocando el arquetipo tribal. Una religión no convence solo con argumentos. Despierta la imagen ancestral del padre protector y la madre acogedora, del paraíso perdido que todos buscamos. El inconsciente colectivo es el escenario donde bailan estas imágenes, y seguimos la música sin darnos cuenta. Quizás recuerdes una ocasión en que alguien te contó una historia sencilla, pero te conmovió profundamente. No se trataba solo de esa narrativa específica, reflejaba algo mucho más grande. Las historias de superación nos conmueven porque conectan con el arquetipo del héroe. Las tragedias de traición nos conmueven porque despiertan el arquetipo de la sombra, el arquetipo de la traición que siempre tememos. Es como si cada evento individual fuera una puerta a una energía ancestral. Quizás creas que eliges tus pasiones y miedos, pero ya estaban grabados en el inconsciente colectivo antes de que nacieras. Y hay algo aún más inquietante. Cuando no reconocemos estos arquetipos, nos dominan. Es como si estuviéramos poseídos por fuerzas que no comprendemos. Una persona que nunca ha reconocido su agresividad puede verse abrumada por ella en momentos críticos, transformándose en alguien que jura no ser. Un hombre que niega su fragilidad puede vivir proyectando desprecio hacia los demás, atacando para evitar ser atacado. Una mujer que nunca ha reconocido su sombra puede perseguirla en rivales imaginarios. El arquetipo no vivido no desaparece, simplemente encuentra otra forma de manifestarse. Y cuando lo hace, llega como una compulsión, como el destino, como lo que insistimos en llamar mala suerte. El inconsciente colectivo no es el enemigo. Es la reserva de toda experiencia humana. Es la raíz de nuestra espiritualidad, nuestra creatividad y nuestra intuición. Pero también es donde habitan los monstruos que intentamos ignorar. Jung comparó este encuentro con los arquetipos con el contacto con los dioses antiguos. Pueden inspirar y guiar, pero también pueden devorar si no se les respeta. ¿Cuántas personas han sido destruidas por obsesiones que parecían superiores a ellas mismas? ¿Cuántos líderes se han perdido en la ilusión de ser salvadores absolutos? ¿Cuántas parejas han fracasado porque esperaban que el otro desempeñara el papel de madre, padre o héroe, sin darse cuenta de que nadie puede sostener un arquetipo completo solo? Si observas tu vida con atención, verás estos patrones en acción. Cuando te enamoras, no solo ves a la persona real, también ves la imagen del amante, el protector o la musa. Cuando discutes con alguien, rara vez se habla solo de lo superficial. Ahí se activan arquetipos de poder, traición y rivalidad. Por eso los pequeños conflictos se convierten en guerras, porque no solo discutimos sobre tareas o palabras, sino que representamos mitos antiguos. Y hasta que nos damos cuenta de esto, estamos atrapados en ciclos interminables. ¿Has notado alguna vez cómo algunas situaciones se repiten en tu vida, como si fueran el mismo guión con diferentes personajes? La relación que siempre termina igual, el jefe que siempre parece el mismo, los amigos que siguen un patrón. Es el inconsciente colectivo trabajando a través de ti, pidiéndote que reconozcas el arquetipo que se repite. Hasta que lo hagas, seguirás atrayendo las mismas situaciones. Es como si la vida fuera persistente, te presenta la misma lección hasta que la aprendes. A algunas personas les asusta esta idea, porque parece implicar que no tenemos libertad. Pero es todo lo contrario. Reconocer que los arquetipos nos mueven es el primer paso para alcanzar la libertad. Cuando identificas el patrón, dejas de ser una marioneta. Cuando te das cuenta de que estás viviendo la historia del héroe, puedes elegir cómo reaccionar. Cuando reconoces que estás proyectando tu sombra en otra persona, puedes salir del ciclo. Cuando comprendes que esperas que otra persona desempeñe un papel que no le corresponde, puedes liberarla. La conciencia es la clave que abre la celda del destino repetido. Pero la conciencia no es gratuita. Requiere la valentía de preguntarse, ¿por qué me afecta tanto esto? ¿Por qué esta persona me provoca ira, miedo o fascinación? ¿Qué hay en mí que resuena con esto? Estas preguntas, sencillas pero difíciles, son las que revelan el inconsciente. Y cuanto más te preguntas, más te das cuenta de que las respuestas no son solo personales. Son respuestas que conectan tu vida con algo mucho más grande. Cuando comprendes que lo que sientes forma parte de un patrón humano, obtienes una nueva perspectiva. Ya no se trata solo de ti, se trata de toda la humanidad expresándose en tu interior. Imagínate en un teatro antiguo, donde se usaban máscaras para representar roles. Ahora date cuenta, no solo eres el actor, también eres el espectador y el escenario. Las máscaras que se alternan en tu vida, padre, madre, amigo, jefe, enemigo, son expresiones de arquetipos. Los has sido todos en diferentes momentos, y seguirás siéndolo. El problema comienza cuando te identificas demasiado con una máscara y olvidas que es solo una entre muchas. La personalidad es útil, pero nunca debe aprisionar. El arquetipo es poderoso, pero nunca debe dominar por completo.
La vida se enriquece cuando empezamos a percibir estas fuerzas en acción. Ves una película y te conmueves porque reconoces al héroe, al sabio, al amante, a la sombra. Escuchas una canción y te hace llorar porque toca un arquetipo dentro de ti. Caminas por la calle y sientes una premonición porque tu inconsciente capta símbolos que escapan a la razón. Nada de esto es accidental. Todo esto es vida simbólica en movimiento. Pero no se equivoquen, la misma fuerza que eleva también puede destruir. Cuando las masas son dominadas por los arquetipos, nacen movimientos colectivos que pueden ser hermosos o devastadores. Un pueblo entero puede unirse en torno al arquetipo del héroe y alcanzar la libertad. Otro puede rendirse al arquetipo del tirano y sumergirse en la violencia. El inconsciente colectivo es neutral, es la conciencia humana la que proporciona dirección. Y cuando la conciencia falla, los arquetipos devoran. Ahora piensa, ¿cuántas veces te ha dominado una emoción que parecía superior a ti? ¿Cuántas veces has actuado como en trance, solo para darte cuenta después de que no tenía sentido? Este es el inconsciente colectivo emergiendo. La pregunta es, ¿permanecerás rehén de estas fuerzas o aprenderás a reconocerlas e integrarlas? Jung dijo que solo cuando reconocemos que estamos habitados por dioses antiguos podemos comenzar a dialogar con ellos. Negar no funciona. Tampoco aceptar ciegamente. El camino es el diálogo consciente, transformando el arquetipo en un símbolo vivo, un puente entre el inconsciente y la razón. Aquí es donde muchos temen. Si nos dejamos llevar por fuerzas tan antiguas y poderosas, ¿qué queda de nosotros? ¿Cuál es el papel de nuestra voluntad, de nuestra elección? La respuesta es clara, todo permanece. Porque la conciencia es lo que diferencia a quienes se dejan llevar por la corriente de quienes aprenden a nadar en ella. No eliges si existen los arquetipos, pero sí puedes elegir cómo te relacionas con ellos. Puedes caer víctima de las mismas historias repetidas o convertirte en el autor de tu propia narrativa. Y aquí está el giro, no basta con reconocer los arquetipos en el mundo exterior, debes reconocerlos en tu interior. El enemigo que temes, el héroe que admiras, la madre que buscas, el hombre sabio que escuchas, todos están dentro de ti. Integrar arquetipos es descubrir que eres múltiple, que no necesitas buscar fuera lo que ya existe en tu interior, que no necesitas idolatrar ni demonizar, sino integrar. Este es el verdadero viaje del héroe, no matar al dragón, sino reconocer que el dragón también forma parte de ti. Cuando Jung escribió sobre esto, muchos lo consideraron demasiado místico, pero él sabía que no se trataba solo de psicología, sino de espiritualidad. El inconsciente colectivo es también la dimensión de lo sagrado. Es donde surgen visiones, revelaciones y sincronicidades que cambian destinos. ¿Cuántas veces has experimentado coincidencias tan improbables que parecían mensajes? Esto no es coincidencia. Es el lenguaje del inconsciente, el ser que comunica que hay un camino. Y si aprendes a escuchar, nunca volverás a sentirte solo. Y ahora, la pregunta que debe resonar en tu interior, ¿estás listo para enfrentar el arquetipo que más te asusta? Porque si hasta ahora hemos hablado de la personalidad y el inconsciente colectivo, en la siguiente etapa tendrás que afrontar la tensión primordial entre depredador y víctima, guerrero y tirano, fuerza y fragilidad. Aquí es donde muchos se pierden, porque sin ser conscientes de esta dinámica, terminamos cayendo en extremos, o dominamos sin alma, o nos rendimos sin dignidad. Y este es el dilema que debes resolver si quieres avanzar en el camino de la individuación. La vida nos enfrenta a una elección silenciosa y a menudo cruel, ser depredador o víctima. Por mucho que la sociedad intente endulzar esta realidad, basta con observar la naturaleza, el mercado laboral y las relaciones personales. En todas partes hay una lucha de poder, con algunos tomando la iniciativa y otros dejándose llevar. Jung dijo que estos polos no son solo categorías externas, son dinámicas internas, arquetipos que viven dentro de cada uno de nosotros. Dentro de ti, hay un guerrero listo para proteger y luchar, pero también hay una víctima que anhela ser salvada. Hay un tirano que quiere controlar y un mártir que se ofrece como sacrificio. El problema comienza cuando te identificas solo con uno de estos lados, ignorando que ambos habitan tu psique y compiten por un espacio en tu vida. El depredador es quien ha aprendido a usar la fuerza sin restricciones, quien no teme la conquista, pero rara vez reflexiona sobre sus consecuencias. El depredador no es solo el opresor externo que destruye comunidades o manipula multitudes, también es interno, la parte de ti que reprime tus propios sentimientos para no parecer débil, que traspasa los límites en pos de sus objetivos, que consume tu energía sin importar las consecuencias. La víctima, por otro lado, es la parte de ti que se acostumbra al silencio, que prefiere ceder en lugar de imponerse, que se esconde, esperando que alguien venga a rescatarla.
La víctima externa es el colega que acepta la injusticia sin protestar, el amigo que siempre se sacrifica y luego se queja en secreto. En ambos casos, no hablamos solo de roles sociales, sino de fuerzas internas que suben y bajan como mareas. Y cada vez que intentas negar una de estas facetas, regresa con mayor fuerza. El arquetipo del guerrero surge precisamente como la posibilidad de integrar esta polaridad. El guerrero no es solo el depredador en su forma más disciplinada, es la energía de la acción consciente, de la fuerza empleada en defensa de lo esencial. Pero el guerrero también puede degenerar en tirano cuando olvida la ética y empieza a usar su espada solo para alimentar su ego. Y la víctima, al integrarse, puede convertirse en el mártir consciente, aquel que elige sacrificarse no por impotencia, sino por amor o sentido. La diferencia entre un mártir lúcido y una víctima resignada es la conciencia. El primero elige, la segunda simplemente aguanta. ¿Has pensado alguna vez en cuántas veces te has colocado en la posición de víctima sin darte cuenta de que, de hecho, estabas alimentando a un tirano dentro de ti? ¿Cuántas veces has confundido valentía con violencia? ¿Cuántas veces has creído que ceder era bondad, cuando en realidad era miedo a tomar una postura? ¿Hasta qué punto te has dado cuenta de que el depredador y la víctima no están fuera de ti, sino dentro, enfrentándose a cada decisión? Estas preguntas pueden resultar incómodas, pero son necesarias, porque sin ellas, seguimos proyectando en los demás lo que necesitamos afrontar en nuestro interior. La mayor trampa reside precisamente en la proyección. Puedes pasarte la vida culpando a jefes, gobiernos, parejas, amigos, creyendo siempre que son los depredadores que te aplastan. O puedes vivir justificándote, diciendo que te obligaron a actuar con dureza, siempre porque el mundo es cruel. Pero hasta que no reconozcas que estas figuras externas son espejos, permanecerás como rehén. El verdadero depredador que amenaza tu vida puede ser la parte de ti que no puede parar, que te agota hasta el agotamiento. La verdadera víctima que paraliza tus decisiones puede ser la parte de ti que teme asumir la responsabilidad, que prefiere esperar la aprobación de los demás. Jung insistió, la psique externa es un reflejo de la psique interna. Los enemigos que enfrentamos en el exterior son metáforas de los enemigos que habitan en nuestra alma. Y si el verdadero tirano no es la otra persona, sino tu propia voz interior, esa que nunca te deja descansar, que exige cada vez más, que exige perfección sin reconocer jamás tu esfuerzo. Y si la verdadera víctima no es quien te hiere, sino esa parte de ti que acepta vivir en silencio, guardando rencor y fingiendo sumisión, en ese caso, ¿a quién hay que combatir? ¿Y a quién hay que rescatar? Aquí es donde la visión de Jung se vuelve revolucionaria. No nos pidió que eligiéramos entre ser depredadores o víctimas, sino que integráramos estos polos en un tercer camino más amplio. La individuación requiere que te conviertas en un guerrero consciente, lo suficientemente fuerte como para imponer límites, pero lo suficientemente lúcido como para no caer en la tiranía. Y, al mismo tiempo, requiere que reconozcas tu vulnerabilidad, aceptando que a veces serás frágil, que necesitarás ayuda, que no eres autosuficiente. Esta aceptación de la vulnerabilidad es precisamente lo que diferencia al mártir consciente de la víctima ciega. Es reconocer que el sufrimiento es parte de la vida, pero que este sufrimiento puede transformarse en significado. Sin embargo, ¿quién está dispuesto a tomar este camino? Es mucho más fácil permanecer en un extremo. El tirano no necesita pensar, solo necesita imponer. La víctima no necesita decidir, solo necesita ceder. El guerrero consciente, en cambio, necesita estar atento a cada movimiento, necesita reflexionar, necesita mantener la tensión entre los opuestos. No hay descanso en este camino. Por eso pocos se arriesgan. Pero también es la razón por la que quienes lo toman se vuelven diferentes, ganan presencia y se vuelven capaces de inspirar confianza y respeto. ¿Te encuentras oscilando entre extremos en tu vida? ¿A veces te impones agresivamente? ¿A veces te callas cobardemente? ¿Cuántas veces te has arrepentido de ser demasiado duro y cuántas veces de no haberte impuesto? Estos recuerdos son rastros de la oscilación entre depredador y víctima, que solo se resuelve cuando el guerrero despierta. La historia de la humanidad está repleta de ejemplos de cómo esta oscilación moldea los destinos. Pueblos enteros fueron masacrados por permanecer como víctimas, esperando un salvador. Otros dominaron el mundo temporalmente porque encarnaron al tirano, pero sucumbieron a sus propios excesos. Solo algunos líderes supieron equilibrar el coraje y la compasión, la fuerza y la vulnerabilidad. Estos son recordados como guerreros de espíritu, no solo como conquistadores. Lo mismo ocurre en nuestra vida cotidiana, aunque a menor escala. Familias son destruidas por tiranos que confunden autoridad con imposición. Las empresas colapsan porque los líderes actúan como depredadores, agotando a sus empleados.
Las relaciones se convierten en prisiones porque uno asume el rol de víctima y el otro, el de controlador. ¿Qué pasaría si, en lugar de repetir estos patrones, comenzaras a reconocer cuando el tirano que llevas dentro está a punto de emerger? ¿Qué pasaría si sintieras cuando la víctima que llevas dentro está a punto de rendirse? ¿Qué diferencia habría en tus relaciones si pudieras identificar estas fuerzas antes de que dominaran tus acciones? Esta conciencia no se logra de la noche a la mañana. Requiere vigilancia, humildad y la capacidad de reírse de uno mismo. También requiere la valentía de soñar, porque los sueños son el escenario donde estos arquetipos aparecen con claridad. ¿Cuántas veces has soñado con ser perseguido? ¿Cuántas veces has soñado con no poder hablar, con estar paralizado? Estos sueños no son meras metáforas. Revelan el diálogo entre el depredador y la víctima que llevas dentro. El acosador es tu sombra, el lado que evitas. La parálisis es la voz de la víctima que teme hablar. Observar los sueños es una forma de conversar con estos personajes internos. ¿Recuerdas el último sueño que te perturbó? ¿Has intentado interpretarlo no como un enigma lejano, sino como un reflejo de tu psique? Quizás el monstruo no era solo un monstruo, sino la representación de un deseo reprimido. Quizás la huida no fue solo miedo, sino una advertencia de que te niegas a enfrentar lo que necesitas enfrentar. Es en este diálogo interno donde se configura el proceso de individuación. Cuando reconoces al depredador, puedes domarlo. Cuando reconoces a la víctima, puedes empoderarla. Cuando integras ambos, nace el guerrero. Pero cuidado, el guerrero no es romántico, no es un héroe idealizado que lo resuelve todo. Es humano, comete errores, siente miedo, pero elige actuar conscientemente. El guerrero sabe que su espada puede herir, pero también puede proteger. Y por eso la maneja con responsabilidad. Esta es la diferencia entre la fuerza bruta y la fuerza consciente. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces usaste tu fuerza para proteger en lugar de dañar? ¿Cuántas veces silenciaste tu voz por miedo, solo para darte cuenta después de que te costó caro? ¿Cuántas veces has confundido sumisión con amor, tiranía con respeto? Estas preguntas son las que te acercan al despertar del guerrero. El mayor suspenso es este: no hay garantía de que nunca vuelvas a caer en los extremos. Incluso las personas más conscientes oscilan. La cuestión no es evitar la oscilación, sino aprender a reconocerla rápidamente y volver al equilibrio. Es como caminar por la cuerda floja, te balanceas de un lado a otro, pero con la práctica, aprendes a mantener el equilibrio. Esta cuerda es tu vida, y el abismo a ambos lados es la sombra del depredador y la víctima. En el fondo, todos sabemos lo que significa ser devorado por estos arquetipos. La víctima se siente impotente, amargada y resentida. El depredador se siente vacío, paranoico, siempre con el temor de perder lo ganado. El guerrero, en cambio, no busca la perfección ni la invulnerabilidad, busca el sentido. Sabe que la vida es arriesgada, pero prefiere asumir riesgos conscientes antes que vivir insensible a los extremos. Y ahora te pregunto, ¿qué papel has estado desempeñando más? ¿El de la víctima que calla y sufre en silencio? ¿El del depredador que triunfa a costa de las almas ajenas? ¿O has empezado a despertar al guerrero que integra fuerza y vulnerabilidad? La respuesta no es solo intelectual, está escrita en tus decisiones, tus relaciones, tus fracasos y tus victorias. Cuando Jung dijo, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, se refería a este movimiento. Soñamos con héroes, monstruos y salvadores. Pero cuando miramos hacia adentro, nos damos cuenta de que todos ellos ya están dentro de nosotros. Despertar es reconocer que ya no necesitamos proyectar estos roles, podemos integrarlos. Y eso lo cambia todo. Ahora que empiezas a vislumbrar esta integración, surge la siguiente pregunta inevitable. Si nos dejamos llevar por arquetipos tan poderosos, ¿cómo podemos controlar cómo nos percibe el mundo? ¿Cómo podemos equilibrar nuestra fuerza interior con la imagen que proyectamos? Porque confrontar la sombra interior no basta. También debemos abordar el entorno social, nuestra reputación y la imagen que presentamos al mundo. Y es en este punto que entramos en la siguiente etapa, donde veremos cómo la interacción entre máscaras e imagen puede aprisionar o liberar. Desde el primer momento en que abrimos los ojos al mundo, somos observados. La mirada de nuestra madre, nuestro padre, nuestra familia, nuestra escuela, nuestros amigos. Cada mirada es un espejo que nos muestra no solo quiénes somos, sino quiénes deberíamos ser. Y es bajo este peso que comenzamos a moldear nuestra primera máscara. El niño que llora y no es escuchado aprende a sonreír para recibir afecto. El adolescente que expresa sus ideas y es ridiculizado aprende a permanecer en silencio para evitar el dolor. El adulto que se atreve a mostrar vulnerabilidad en entornos competitivos aprende a ponerse la armadura de la eficiencia. Jung llamó a esta máscara la persona, y no es un error,
sino una necesidad. Sin la persona, no hay convivencia, ni rol social, ni forma de navegar en un mundo que exige reglas. El problema es cuando empezamos a creer que somos la máscara, cuando olvidamos que es solo un recurso, un disfraz funcional. La reputación surge del mismo terreno, pero adquiere proporciones aún más peligrosas. Si tu imagen es la máscara que usas, tu reputación es la imagen que esa máscara proyecta a los demás. Es la estatua que construyes a partir de lo que has exhibido repetidamente hasta convertirla en tu marca en el mundo. Y aquí reside la trampa. Puedes esconderte tras tu imagen, pero tu reputación cobra vida propia. Una vez creada, existe como una entidad independiente. La gente hablará de ti sin siquiera conocerte. Repetirán historias, crearán versiones, difundirán impresiones que ya no pueden controlarse por completo. Tu reputación es como una sombra proyectada en una plaza pública. Puede protegerte, puede destruirte, pero nunca está completamente en tus manos. Pensemos en personajes históricos que se convirtieron en leyendas vivientes. Alejandro Magno difundió rumores de que descendía de dioses, haciendo temblar a sus enemigos incluso antes de la batalla. Steve Jobs fue llamado el creador de un campo de distorsión de la realidad porque su reputación de genio visionario hizo que inversores, empleados y clientes creyeran en él incluso cuando sus ideas parecían absurdas. Estos hombres comprendieron que la reputación es más poderosa que los argumentos. El aura que crearon actuó como una armadura simbólica. Pero pensemos también en cuántos han sido aplastados por su reputación empañada. Un solo escándalo puede arruinar carreras de décadas. Una mentira repetida 1000 veces se vuelve más fuerte que la verdad. La reputación, como el fuego, ilumina y calienta, pero también quema y devora. Y aquí surge una fascinante contradicción. La sociedad nos exige autenticidad, mientras que solo recompensa imágenes cuidadosamente construidas. Se te anima a ser tú mismo, pero si ese tú no cumple con el estándar aceptado, eres rápidamente rechazado. Por eso tantas personas se encuentran perdidas entre dos fuerzas: el deseo de mostrarse tal como son y el miedo a no ser aceptadas. Es en esta brecha donde la imagen se consolida, no como una elección consciente, sino como un reflejo de supervivencia. El estudiante que se da cuenta de que sus compañeros aplauden la valentía aprende a ser valiente. El empleado que se da cuenta de que el jefe valora la sumisión aprende a fingir obediencia. Cada persona construye gradualmente su máscara para adaptarse al entorno en el que vive. ¿Pero quién ha dejado atrás todo esto? ¿Cuántas veces te has preguntado si le gustas a la gente por quien realmente eres o solo por la imagen que proyectas? ¿Cuántas veces te has sorprendido representando una versión de ti mismo que sabías que era falsa, solo para mantener la aceptación? ¿Y cuánto tiempo puedes mantener esta actitud sin que algo en tu interior se rompa? Jung decía que la personalidad es necesaria, pero debe ser flexible, como una prenda que se puede poner y quitar. Cuando creemos que solo somos la prenda, nos volvemos prisioneros. Imaginemos a un actor que pasa tanto tiempo en el escenario que olvida quién es fuera de él. Este actor termina perdido, confundiendo los aplausos con el amor, las críticas con la identidad. Muchos de nosotros hacemos esto a diario. Confundimos nuestra actuación social con nuestro valor intrínseco. Buscamos los me gusta en las redes sociales como si fueran signos de existencia. Cultivamos una personalidad en línea mientras, fuera de la pantalla, sentimos un vacío creciente. Hay un dato curioso sobre las redes sociales. Los estudios demuestran que los perfiles que parecen demasiado auténticos, compartiendo todo sin filtros, tienden a generar desconfianza. La gente dice querer la verdad, pero se siente incómoda cuando la verdad se muestra cruda. Esto revela una paradoja humana: no queremos lo real, queremos una versión editada de lo real. Y, sin embargo, quienes se exponen demasiado acaban debilitados, porque la reputación no se construye con la suma de verdades, sino con la suma de percepciones. Aquí es donde la psicología analítica aporta una revelación inquietante. La reputación no es solo lo que los demás piensan de ti, sino también lo que tu inconsciente colectivo proyecta al exterior. Es tu imagen consolidada en el campo simbólico de la comunidad. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos entornos parecen requerir máscaras específicas? En una reunión de negocios, la máscara de la confianza inquebrantable. En reuniones sociales, la máscara de la amabilidad. En las relaciones íntimas, la máscara de la comprensión. Y cuando una de estas máscaras se cae, sentimos vergüenza, miedo y ansiedad. No es solo porque nos hayan descubierto, sino porque creemos que sin la máscara no seremos aceptados. Pero yo diría que la verdadera vergüenza no está en ser visto, sino en no atreverse nunca a mostrar lo que hay más allá de la máscara. ¿Y si tu reputación fuera una prisión dorada? ¿Y si la imagen que el mundo tiene de ti fuera precisamente lo que te impide acercarte a tu esencia? Piensa en artistas que se han dejado consumir por sus propios personajes,
líderes que se han perdido en el mito que crearon, gente común que se siente asfixiada por las expectativas de los demás. ¿Cuántos de nosotros seguimos viviendo roles que ya no tienen sentido, simplemente porque nuestra reputación no nos permite cambiar? La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué pasaría si te quitaras la máscara? ¿Lo perderías todo? ¿O descubrirías finalmente lo que nunca has podido encontrar tras la personalidad? La clave que Jung ofrece reside en el ser. Mientras el ego se funde con la persona y la reputación se convierte en el eje de la existencia, el ser permanece como el centro regulador, la totalidad que trasciende máscaras e imágenes. El ser es lo que eres antes de cualquier rol, antes de cualquier mirada. Es el núcleo que contiene tanto la luz como la sombra, tanto la fuerza como la fragilidad. Entrar en contacto con el ser es como recordar que no eres la estatua en la plaza, sino el escultor silencioso que sigue caminando. Es como darse cuenta de que la reputación puede ser útil, pero nunca debe definir tu vida. Y aquí hay un detalle sorprendente: la mayoría de las personas nunca experimentan plenamente el ser. Viven identificados con máscaras, recibiendo aplausos y evitando el rechazo. Pero en momentos de crisis, cuando las reputaciones se desmoronan o las personalidades fracasan, el ser emerge. Por eso, enfermedades graves, pérdidas o grandes fracasos a menudo se convierten en catalizadores de transformación. Cuando todo lo que creías ser se hace añicos, lo que queda es tu esencia. Es el ser que emerge como una llama silenciosa en medio del caos. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que perdiste todo lo que sustentaba tu imagen? ¿Alguna vez has sentido que no quedaba nada que mostrar, solo tu vacío? Si es así, recuerda que esto pudo haber sido un encuentro con el ser. Rara vez llega en momentos de comodidad, suele surgir cuando la máscara ya no te queda bien, cuando tu reputación se vuelve frágil, cuando la vida te exige ir más allá. La reputación, por lo tanto, es una moneda peligrosa. Con ella, se puede comprar respeto, atención e incluso poder. Pero si dependes únicamente de ella, siempre estarás sujeto a la mirada de los demás. Hoy te admiran, mañana te olvidan. Hoy te ensalzan, mañana te rechazan. El ser, en cambio, es la única fuente de verdadera estabilidad porque no depende de la aprobación externa. Quienes se anclan en el ser pueden usar la imagen como herramienta, pueden cultivar la reputación como recurso, pero nunca convertirse en su esclavo. Sin embargo, no basta con reconocer el ser intelectualmente. Hay que vivirlo. Y vivirlo significa aceptar que tu reputación puede desmoronarse, que tu máscara puede resquebrajarse, que tu imagen puede ser cuestionada. Significa tener la valentía de no dejarse confundir por nada de esto. Significa arriesgarse a ser visto en tu totalidad, sabiendo que algunos se alejarán, pero otros se acercarán con autenticidad. Ahora imagina, si tu reputación se destruyera mañana, ¿quién quedaría? ¿Sobrevivirías sin la máscara? ¿Tendrías la fuerza para reconstruirte desde dentro? Estas son preguntas que no se pueden responder rápidamente, pero deben hacerse, porque un día la vida las hará por ti. Y es precisamente en este punto que la narrativa da un giro inevitable. No basta con comprender la personalidad ni con ver la trampa de la reputación. El siguiente paso es más profundo: prepararse para la confrontación constante, para el campo de batalla invisible donde tu psique se pone a prueba a diario. Porque no hay forma de evitar el conflicto, es parte de la existencia. La pregunta es, ¿estarás listo cuando llegue? No hay escapatoria de la guerra. Puede que no esté estampada en banderas ni en disparos, pero late en cada momento de la vida. Es la guerra silenciosa entre lo que deseas y lo que temes, entre quién eres y quién esperas ser, entre la fuerza que te habita y las trampas que te rodean. Jung dijo que el conflicto no es un accidente de la existencia, sino su fundamento mismo. Sin tensión, no hay crecimiento. Sin oposición, no hay transformación. Sin embargo, pasamos gran parte de nuestra vida huyendo del conflicto, como si ignorarlo fuera suficiente para evitarlo. Pero cuanto más fingimos no verlo, más se acumula en lo más profundo de nuestras almas hasta que explota con una fuerza devastadora. Por eso la preparación es tan importante. No se trata de paranoia, sino de lucidez. Quienes esperan afilar su espada hasta que el enemigo aparezca ya han perdido la batalla. Quienes deciden cuidar su salud solo cuando su cuerpo colapsa ya van retrasados. Quienes empiezan a ahorrar dinero solo cuando llega una crisis ya están acorralados. Lo mismo ocurre con la psique. Quienes solo miran hacia adentro cuando la vida se derrumba corren el riesgo de carecer de la fuerza para sostener su propia transformación. Jung habló de la necesidad de cultivar diariamente la función trascendente, ese espacio donde los opuestos pueden dialogar en lugar de destruirse mutuamente. Es en este espacio donde nace la verdadera preparación, no como miedo a lo que vendrá, sino como serenidad ante lo inevitable. En la práctica, esto significa entrenar en silencio.
Mientras el mundo se distrae con el ruido, tú te fortaleces. Mientras otros buscan atajos fáciles, tú construyes cimientos sólidos. Eres el guerrero que afila su espada cada mañana, incluso cuando el horizonte parece tranquilo. Eres el estudiante que sigue aprendiendo cuando nadie más presta atención. Eres el hombre o la mujer que se ejercita, ahorra, escribe, medita y cultiva relaciones sinceras, sin esperar la urgencia. Esta preparación invisible es lo que separa a quienes caen al primer impacto de quienes se mantienen firmes cuando llega la tormenta. Pero hay un detalle que pocos comprenden: la preparación no es solo externa, sino también interna. ¿De qué sirve un cuerpo fuerte si la mente es frágil? ¿De qué sirve acumular riqueza si el alma está vacía? ¿De qué sirve conocer estrategias si el corazón sigue siendo esclavo de los impulsos? La verdadera preparación requiere mirar a la sombra, reconocer arquetipos y dialogar con el inconsciente. Significa no solo anticipar las trampas externas, sino también reconocer las internas. El león puede ser fuerte, pero cae en trampas porque no las ve. El zorro puede ser astuto, pero es devorado por los lobos porque le falta fuerza. La unión de estos dos polos es lo que Jung llamó la función trascendente, la capacidad de mantener los opuestos en tensión hasta que emerja un tercer camino. ¿Has notado alguna vez cómo tu vida está llena de decisiones donde los extremos parecen ser las únicas opciones? Ser rígido o ser flexible, ser fuerte o ser vulnerable, ser racional o ser emocional. La función trascendente aparece precisamente para romper este dilema, demostrando que puedes ser ambas cosas si sabes integrarlas. Puedes ser firme sin ser tiránico, sensible sin ser frágil, racional sin negar tus emociones, emocional sin perder la claridad. Esta es la preparación más profunda, no elegir un lado contra el otro, sino aprender a vivir en la tensión entre ambos. ¿Cuántas veces has caído en trampas precisamente porque no te diste cuenta de que podía haber una tercera salida? ¿Cuántas veces te has hecho daño pensando que tenías que ser solo un león o solo un zorro? ¿Hasta cuándo te dejarás engañar por la ilusión de que la vida siempre es un juego de o esto o aquello, cuando en realidad se compone de ambos? La tensión aumenta cuando comprendemos que la preparación no garantiza la ausencia de batallas, solo garantiza una mayor capacidad para superarlas. Por mucho que te prepares, habrá pérdidas, habrá traiciones, habrá momentos de dolor. Lo que cambia es cómo lo gestionas todo. Quienes no se preparan son absorbidos. Quienes sí lo hacen, se transforman. Es la diferencia entre quienes se amargan y quienes se vuelven sabios. El dolor es inevitable, pero el destino que crea depende del nivel de conciencia con el que lo afrontes. Aquí hay una revelación que muchos no quieren oír: el conflicto más peligroso no es con los demás, sino contigo mismo. Las guerras externas solo reflejan guerras internas. El enemigo al que temes afuera puede ser solo una proyección del enemigo que te niegas a enfrentar en tu interior. Por eso, la preparación no se trata solo de aprender técnicas, sino de cultivar la presencia. Necesitas estar completo cuando llegue el desafío, porque la mitad de ti contra el mundo no será suficiente. Y si la verdadera batalla de tu vida no fuera contra competidores, crisis o enemigos, sino contra tu propia tendencia a sabotearte. Y si el mayor depredador no estuviera afuera, sino en tu subconsciente, esperando una oportunidad para tomar el control. ¿Cómo puedes ganar una guerra sin siquiera darte cuenta de dónde se libra? A menudo parece que la vida conspira contra nosotros, pero lo que realmente ocurre es que no estábamos preparados. Una palabra mal pronunciada crea una ruptura irreparable porque nunca practicamos el arte de escuchar antes de reaccionar. Una pérdida financiera lo destruye todo porque nunca aprendimos a vivir con disciplina. Un rechazo sentimental nos aniquila porque nunca cultivamos el valor interior. No es mala suerte, es falta de preparación. El mundo es cruel con quienes no se fortalecen desde dentro. ¿Y qué significa realmente estar preparado? Significa actuar como si cada detalle fuera un entrenamiento. Significa no esperar aplausos para desarrollar habilidades. Significa aprovechar cada pequeño conflicto como una oportunidad para aprender antes de que llegue el gran problema. El soldado que entrena en campo abierto no teme a las emboscadas. El hombre o la mujer que aprende a decir no en situaciones sencillas no se deja manipular en momentos decisivos. El ser humano que aprende a estar solo no se deja dominar por el miedo al rechazo. Cada gesto de hoy te prepara para el mañana. ¿Puedes identificar dónde aún no estás preparado? ¿Puedes admitir que, en ciertas áreas, todavía actúas como un zorro sin fuerza o un león sin astucia? ¿Qué pasaría si el enemigo apareciera ahora, en tu vida, en tu punto más vulnerable? Es en este punto que la narrativa alcanza su punto álgido de tensión, porque todos, sin excepción, tendrán que afrontar la batalla inaplazable. La vida nos enfrenta a situaciones de las que no hay escapatoria. Una enfermedad inesperada, una pérdida irreparable, un error público.
Por mucho que quieras evitarlo, un día se abrirá el campo de batalla. Y ese día, todo lo que hiciste o dejaste de hacer se revelará. No hay excusas. No hay tiempo para improvisaciones. Solo lo que cultivaste en silencio permanecerá. Esta preparación invisible es lo que da el aura a quienes parecen intocables. No es que no tengan miedo, es que han aprendido a vivir con él. No es que nunca sufran, es que ya han transformado el sufrimiento en un arma. No es que nunca caigan, es que han aprendido a levantarse rápidamente. La preparación es una presencia que se siente. Por eso, personas como estas rara vez necesitan luchar. La misma energía que emanan disuade a los depredadores. El enemigo elige objetivos más fáciles porque siente que no encontrarán una abertura allí. ¿Has conocido a alguien que parecía poseer una fuerza silenciosa, incluso sin alzar la voz? ¿Te has preguntado alguna vez de dónde proviene esa autoridad que no necesita ser anunciada? Esta es la fuerza de la preparación, la energía de quien ha unido al zorro y al león, de alguien que lleva en la mirada la certeza de que puede afrontar cualquier cosa que se le presente. Pero la clave es esta, la preparación nunca termina. No hay una meta. Cada nuevo ciclo trae nuevos desafíos, cada nueva victoria abre la puerta a una nueva batalla. Si crees que algún día estarás listo para cualquier cosa, ya te equivocas. Estar listo no se trata de tener respuestas para cada escenario, sino de estar dispuesto a seguir aprendiendo, incluso cuando no se sabe. Un verdadero guerrero nunca guarda su espada, solo aprende a llevarla con más ligereza. Y ahora, ante este horizonte, surge la pregunta final de esta sección. ¿Qué estás dispuesto a hacer en silencio, cuando nadie te ve, para prepararte para lo inevitable? ¿Qué practicarás hoy que te sostendrá mañana? ¿Cuánto de tu vida aún dejas al azar, esperando que la suerte resuelva el problema? Las respuestas a estas preguntas definirán no solo cómo superarás el presente, sino también si sobrevivirás al futuro. Porque la guerra, tarde o temprano, llega. Y cuando llega, solo quienes se preparan tendrán la oportunidad de salir ilesos. Y es precisamente en este umbral donde se abre la puerta final. Porque incluso con fuerza, astucia y preparación, la vida aún guarda su revelación más dura. La verdad es que la noción misma de honestidad, lealtad y moralidad puede ser solo otra máscara. El mundo no se rige por narrativas simples. La etapa final nos exigirá examinar el hilo ético que sustenta nuestras decisiones, la delgada línea entre la verdad y el engaño, entre el poder y el alma. Y esto es lo que nos espera al final. Hemos llegado al punto donde ya no hay vuelta atrás. Has explorado las capas de la personalidad, enfrentado la sombra, reconocido los arquetipos que moldean tus decisiones, visto la fuerza y la fragilidad del depredador y la víctima, reflexionado sobre el peso de la reputación y la necesidad de preparación. Ahora, solo queda el silencio de la pregunta final, ¿qué hacer con todo esto? Porque el conocimiento sin aplicación es solo otra forma de escape, no de transformación. Jung dijo que el mayor riesgo de la psicología era convertirse en un discurso intelectual, cuando en realidad debería ser una práctica de vida. El inconsciente no se conforma con conceptos, exige experiencia, exige la valentía de poner en práctica lo descubierto. El primer paso para aplicar estos conceptos es simple, pero profundamente desafiante: mirarte a ti mismo con honestidad radical. No la honestidad que sirve para justificar errores o culparte sin cesar, sino la que ilumina la oscuridad y revela lo que hay que afrontar. Pregúntate, cada día, en silencio, ¿qué máscara llevo ahora mismo? ¿Qué sombra estoy evitando? ¿En qué arquetipo estoy atrapado? Esta práctica diaria no requiere horas de reflexión, pero sí constancia. Unos minutos de verdadera atención son suficientes para darnos cuenta de que mucho de lo que hacemos es una reacción automática. Y es precisamente en este momento de conciencia que nace la libertad. La segunda aplicación práctica es la práctica del diálogo con la sombra. No tiene sentido intentar desterrarla o fingir que no existe. Siempre estará ahí. Pero es posible crear espacios simbólicos para que se manifieste con seguridad. Escribe sobre tus impulsos más secretos sin censura, solo para escucharte. Dibuja tus miedos. Nombra las emociones que te atormentan. Jung creía en el poder de la imaginación activa, ese proceso en el que te permites conversar con las figuras del inconsciente, no como si fueran fantasías vacías, sino como partes vivas de tu psique. Puede parecer extraño al principio, pero cuanto más le das voz a la sombra, menos necesita gritar en forma de síntomas o crisis. El tercer paso es aprender a reconocer los arquetipos que operan en tu vida. Cuando sientas ira, pregúntate, ¿me estoy dejando llevar por el guerrero o por el tirano? Cuando sientas miedo, pregúntate, ¿soy una víctima o un mártir? Cuando desees poder, pregúntate, ¿encarno al rey justo o al depredador inconsciente? Estas preguntas no anulan la emoción, sino que ayudan a darle forma. Y cuando una emoción adquiere forma simbólica,
puede transformarse. Este es el poder de la conciencia, convertir las fuerzas ciegas en energía creativa. El cuarto paso es aprender a usar la imagen y la reputación como herramientas, no como prisiones. No se trata de abandonar las máscaras, sino de usarlas conscientemente. Puedes usar la máscara de la confianza en una reunión sin que te confunda. Puedes usar la máscara de la ligereza en una reunión social sin que te reduzca a ella. El error reside en creer que estas máscaras definen tu valor. El verdadero valor surge del ser, del núcleo que sigue existiendo cuando todas las máscaras caen. Practicar esta distinción requiere recordatorios constantes. Al final del día, pregúntate, ¿qué papel desempeñé hoy? ¿Y quién soy cuando no desempeño ningún papel? Esta simple práctica es suficiente para recordarte que eres más que cualquier imagen que el mundo crea de ti. El quinto paso es la preparación. No esperes al caos para empezar a entrenar. No esperes a una crisis para empezar a cultivar la disciplina. La preparación nace de la vida diaria. Es en el silencio de las pequeñas decisiones que te fortaleces para las grandes batallas. Ejercita tu mente con lecturas desafiantes. Ejercita tu cuerpo con constancia. Ejercita tu espíritu con silencio, oración o meditación, según tu fe. Ejercita tu alma escribiendo, creando y conectándote con tus sueños. Cada gesto es una forma de afilar tu espada antes de que comience la guerra. El sexto paso es comprender que la vida es un conflicto constante y no hay forma de eliminarlo. Pero puedes elegir cómo afrontar cada batalla. Puedes entrar como víctima, quejándote y esperando que alguien te salve. Puedes entrar como depredador, intentando dominarlo todo por la fuerza. O puedes entrar como guerrero consciente, dispuesto a actuar con firmeza y compasión al mismo tiempo. El guerrero consciente no busca evitar el conflicto, sino sortearlo para transformarse a sí mismo y a quienes lo rodean. Esta decisión está siempre en tus manos, en todo momento. Y finalmente, el séptimo paso es recordar que todo esto solo tiene sentido si se pone en práctica en la vida real, en las relaciones, en las decisiones concretas. No se trata de convertirse en un ideal inalcanzable, sino de dar pasos pequeños y constantes. Reconocer la sombra en una discusión. Elegir usar la máscara conscientemente en una situación difícil. Practicar la paciencia cuando surge la ira. Crear espacio para el silencio en medio del ruido. Cada pequeña decisión es un acto de individualización, un paso adelante en el proceso de convertirte en quien realmente eres. ¿Has notado alguna vez que la vida siempre te ofrece oportunidades para practicar? La cola lenta, el jefe demasiado exigente, el amigo decepcionante, el familiar bromista, la pérdida inesperada. Todo esto puede interpretarse como mala suerte o injusticia, pero también puede verse como un campo de entrenamiento para el alma. Cada situación difícil es una oportunidad para aplicar los conceptos que aprendiste aquí. La vida no espera que seas perfecto, pero sí requiere la voluntad de aprender. ¿Y si la mayor transformación que puedes lograr ahora mismo no fuera cambiarlo todo de golpe, sino empezar poco a poco? ¿Y si bastara con admitir un miedo hoy, imponer un límite mañana y reconocer una proyección al día siguiente? El proceso de individuación no es una carrera, es un viaje, y cada paso cuenta. Ahora, imagina tu vida dentro de unos años y decides aplicar esto seriamente. Imagínate más consciente de tus máscaras, con mayor control de tus decisiones, más pleno en tus relaciones. Imagina vivir sin miedo a perder tu reputación porque ya sabes que tu valor no depende de ella. Imagina no huir de la sombra, sino dialogar con ella. Imagina mirar atrás y darte cuenta de que las batallas que una vez te destruyeron ahora son solo indicadores de tu fortaleza. Esto no es una fantasía lejana, es el resultado natural de quienes practican el autoconocimiento a diario con valentía y constancia. Y aquí, en este momento, los dejo con una última reflexión. Han visto suficiente para saber que ya no pueden volver a vivir como antes. Una vez que abren los ojos a la sombra, a los arquetipos, al inconsciente colectivo, no hay forma de volver a cerrarlos. La pregunta ya no es si saben, porque ahora sí. La pregunta es, ¿qué harán con este conocimiento? ¿Lo enterrarán y fingirán no haberlo oído? ¿O lo transformarán en práctica, en un camino, en una nueva forma de existir? La elección está en tus manos, y cada decisión que tomes de ahora en adelante será diferente porque tendrá este peso, pero también este poder. Jung dijo que quienes miran hacia afuera sueñan, pero quienes miran hacia adentro despiertan. Hoy tienes la oportunidad de despertar. Si este video te conmovió de alguna manera, si te planteó nuevas preguntas o te brindó respuestas inesperadas, me gustaría que le dieras un me gusta, ya que esto ayudará a que este mensaje llegue a más personas. Si quieres, comparte en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Puede ser breve, incluso anónimo, lo importante es dar este paso de expresión. Y no olvides suscribirte al canal,
porque continuaremos este viaje juntos, profundizando cada vez más en el inconsciente, los arquetipos y el proceso de individuación. El viaje no termina aquí. Hoy podría ser solo el comienzo de una transformación que cambiará para siempre tu forma de verte a ti mismo y al mundo.